19 cursos de odontología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. No puedo agradecer como siempre al Laboratorio ELEA que nos cede esta plataforma Webex para que nos podamos comunicar con todo el curso. Y esta noche tenemos a un amigo mío en especial. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, por supuesto, al Laboratorio Bayer por hacer posible que vos estés con nosotros también esta noche. Así que, bueno, el invitado de hoy es el doctor Diego Barreiro. Él es médico urólogo, es el jefe de servicio del Instituto Lanari de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una maestría en neurooncología realizada también en la UBA. Así que digo, yo sé toda la experiencia que tenés, la humildad que tenés, la generosidad que tenés generalmente con todos. Es más, te tienen saltando de un día a otro, ayer, hoy y mañana nuevamente. Así que bueno, Diego, gracias por aceptar nuevamente. Y bueno, la charla de hoy va a ser justamente sobre cáncer de próstata resistente a la castración, metastásico. Vamos a ver cómo secuenciamos los nuevos tratamientos que tenemos. Así que Diego, todo tuyo. Así que empezamos cuando quieras vos. Y tenés 50 minutos. Ya te voy a avisar. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. Vamos a ver. ¿Tenés para compartir? ¿Le pasás, Lu? ¿Ya tiene? A ver. Ahora sí. Empieza a aparecer. Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Ahí se ve mi pantalla. Bueno, Perfecto. agradecerte a vos, Fabián y a Fernando por invitarme a esta charla, a la gente de Bayer por sponsorearla. Y bueno, voy a hablar de una actualización en cómo secuenciar en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Un segundo, recordar la definición de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. El cáncer de próstata resistente a la castración se define, la progresión a cáncer de próstata resistente a la castración se define por una progresión bioquímica o radiológica, ¿sí? Bioquímica es 3 elevaciones consecutivas del PSA con un PSA mayor a 2 nanogramos por mililitro en pacientes que ya están castrados, ¿sí? O progresión, manteniendo el PSA quieto, progresión con nuevas lesiones, 2 o más nuevas lesiones óseas o en partes blandas. Es fundamental siempre mantener el bloqueo hormonal. Son pacientes resistentes a la castración, o sea que tienen que estar castrados. Son pacientes que deben mantener el bloqueo hormonal de por vida. También en estos pacientes las guías nos recomiendan el soporte óseo. Es muy importante, pacientes que ya vienen previamente castrados en la etapa sensible a castración, van a seguir estando castrados y probablemente se intensifique la castración, entonces requieren soporte óseo. Hay que mantener siempre protección ósea, recomendar ejercicio y suplementar con calcio y vitamina D. Dentro del soporte óseo tenemos el denosumab y el ácido zolendrónico. El denosumab nos da una cierta ventaja con respecto al ácido zolendrónico, casi un 20% menos de progresión al primer evento óseo, pero tenemos que saber que los pacientes tienen que tener buena salud bucal y tenemos riesgo de osteonecrosis. Pero es fundamental, eso es mandatorio, mantener el soporte óseo igual que la castración. El paciente resistente a la castración no es igual que el paciente sensible a la castración. O sea, al ser resistente a la castración estamos hablando de pacientes que ya no es el adenocarcinoma que comenzamos a tratar cuando era sensible a la castración. Son pacientes que ya han sido tratados con terapias que apuntan hormonales que apuntan al receptor androgénico. Entonces tenemos pacientes con ya un tumor, un adenocarcinoma poco sensible o otras variantes, y muchas veces terminamos en un tumor de pequeñas células neuroendocrino, o sea que estamos manejándonos, al hablar de resistencia a castración, estamos manejándonos con este tipo de tumores y no con este tumor. Cuando comienza el paciente sensible a la castración, solamente menos del 1% son tumores de pequeñas células, pero en resistencia a la castración metastásico, que es lo que estamos viendo ahora, tenemos ya un 17% de pacientes con pequeñas células neuroendocrinos. Entonces, es algo a tener en cuenta. No es el mismo paciente que veníamos tratando en la sensibilidad a la castración. ¿Qué tratamientos posibles tenemos para estos pacientes resistentes a la castración metastásicos? Bueno, durante décadas estuvimos con bloqueo hormonal, que fue la vedette desde el año 1940 en adelante. Apareció la viraterona bloquea los precursores de andrógenos,
se bloquea la producción de testosterona e hidrotestosterona. Esto es una célula cancerosa prostática. Este es un mecanismo de acción, frenar la producción de testosterona por células tumorales, por los testículos y por las suprarrenales. Eso lo cumple muy bien la bilaterona. Tenemos para resistencia a castración solamente la enzalutamida, que actúa a nivel del receptor androgénico. Tenemos otro mecanismo de acción distinto, los taxanos, el docetaxel y el cabazitaxel, que estabilizan los microtúbulos e impiden la mitosis de las células. Tenemos radiofármacos, tenemos que actúan directamente rompiendo la doble hebra de ADN, dentro de los cuales está el radium 223, que aparte de dañar las células, actúa sobre el microambiente de la metástasis en el hueso. Tenemos la célula maligna prostática, produce antígenos, y estos antígenos son reconocidos por el sistema inmune. Ya vimos que el Sipoleucel, que es un tratamiento que no está disponible en Argentina, pero que es efectivo también para el cáncer de próstata. Y vemos lo que se viene, el pembrolizumab o PD-1 y PDL1 para ciertos pacientes con cáncer de próstata y pacientes que tienen mutaciones en la reparación del ADN, otro target para actuar. O sea, podemos atacar o tratar el cáncer de próstata con diferentes tratamientos, no solamente basados en la castración. Entonces, bueno, antes de elegir el tratamiento, tenemos un repertorio bastante grande de tratamientos a elegir. Antes de elegir este tratamiento, hoy día se recomienda un test genético. Ya se recomienda para los pacientes en estadios anteriores, pero ya paciente metastásico resistente a la castración, si no hizo el test genético antes, es recomendable que lo haga. Dentro del test genético podemos hacer un test para ver la línea germinal. La línea germinal es la que heredamos, que pasa de padres a hijos, ¿sí? Que ya viene en nuestro ADN al momento del nacer. Esa es la línea germinal de mutaciones. Y tenemos la línea somática, que es en células que no se reproducen, o sea, que no pasan de una generación a otra. Generalmente esto es cuando tomamos la biopsia, en la biopsia del tumor encontramos este tipo o sea, es donde buscamos las mutaciones somáticas. Vemos esto, que ya llegamos a la medicina de precisión. Antes al cáncer de próstata a todos le damos bloqueo hormonal y al que no andaba, no andaba, pero bueno, ahora hemos llegado a una terapia más personalizada. En base a las mutaciones que tiene, le corresponderá un tratamiento u otro. Vemos que esto ya está en las guías, ¿sí? Tenemos que testear a los pacientes ya en pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo o muy alto riesgo, pacientes con enfermedad regional o pacientes metastásicos. Porque vemos que en la mutación germinal, en la línea heredada, llegamos a tener un 11%, casi un 12% de pacientes con mutaciones en la reparación del ADN. Esto aumenta a casi un 25% si uno toma una biopsia somática. Dentro de la línea germinal, este es un estudio, para nombrar uno, que yo lo hago y me da buenos resultados, para ver las mutaciones en la línea germinal. Es el Color Test, es un test que uno lo pide a Estados Unidos, está llegando a Argentina inclusive ahora, sale $200 y mide todas las mutaciones de la reparación del ADN. Es un test en saliva, yo me lo he hecho a mí mismo por antecedentes de mi familia. Llega una cajita de este tamaño, uno junta la saliva, tiene que llenar con saliva y se guarda en la bolsita, se vuelve a enviar, ya a la vuelta tiene ya la etiqueta, se manda por Federal Express a Estados Unidos. Y a la vuelta llega el resultado. Este es el mío, yo tenía algunos antecedentes, no tengo mutaciones. Y vemos cómo lo empecé a usar con mis pacientes. La mayoría de los pacientes no tienen mutaciones. Recordemos que en la línea germinal solamente un 12% de los pacientes tienen mutaciones, pero algún paciente puede encontrar mutaciones en ATM, en BRCA, que son las más frecuentes, BRCA1 y 2 y ATM. Este test es lo mismo, medir los BRCA solamente es lo mismo que están haciendo en cáncer de mama en las mujeres. Hay laboratorios en Argentina que lo hacen. Lo bueno del Color es que aparte de hacer una entrevista genética con un genetista que le da una evolución al paciente y si tiene factores de riesgo, hace el testeo del resto de la familia por un valor de $50, mucho más barato. Eso era con respecto a la línea germinal. Con respecto a la línea somática, tenemos este test que está en Argentina, que es bastante caro, que es el Foundation, que puede ser en base a biopsias que tomemos de metástasis o de una resección de próstata si el paciente se obstruye, o biopsia líquida, que toma en base a fragmentos de ADN tumoral. Y estos son los resultados que obtenemos, un examen de sangre, acá las mutaciones.
tiene mutaciones, chequea para inestabilidad microsatelital. Este paciente indica los posibles tratamientos. Acá teníamos cero tratamientos posibles, pero en base a las mutaciones que tenía, era un paciente que podía acceder a 10 trials, dentro de los cuales había un trial y dice la disponibilidad de todos los trials que tiene y si hay alguno en Argentina. En este caso había un trial disponible para este paciente que era abiraterona con niraparib. O sea, ya es un poco más completo y sugiere posibles trials. El último que hicimos fue en agosto de este año, o sea, se sigue haciendo, las muestras van a Estados Unidos, pero está disponible hoy día también, igual que el color. Otro tema más barato es la biopsia de las metástasis. Ya sabíamos que un 17% de los pacientes, casi cerca del 20%, van a tener tumores de pequeñas células. Bueno, una simple biopsia en hueso o en algún tejido blando, podemos diagnosticar esto antes de comenzar el tratamiento. ¿Qué es lo que vemos? Biopsias del hueso, del hígado, de ganglios, de tejido blando, o podríamos agregar biopsias de próstata al resecar los pacientes obstruidos. Vemos que hay un 17% de pacientes con pequeñas células. Vemos la evolución, la sobrevida en pacientes que no tienen tumores variados a pequeñas células versus los que tienen mucha menos sobrevida. Entonces es importante saber la biopsia de las metástasis para cambiar el tratamiento, porque el tratamiento cambia. Los pacientes que ya tienen tumores de pequeñas células ya son pacientes que tienen indiferencia por andrógenos, o sea, cualquier manipulación hormonal no va a resultar, son pacientes muy mutados. Tenemos que sospechar de este tipo de tumores en pacientes que ya debutan con un grupo 5 de inicio, con que tengan bajos valores de PSA en relación al volumen hormonal, con muy poca respuesta o respuestas transitorias muy breves y no muy intensas a las nuevas hormonas, porque estos pacientes el tratamiento es completamente distinto, van con platino de topósito, es más parecido a un tratamiento de un cáncer de pulmón que de próstata. Entonces, bueno, antes de elegir el tratamiento tenemos que considerar esto. Pensemos que hasta un 25% en línea somática tenía mutaciones de ADN, hasta un 17% tumores neuroendocrinos y cerca de un 3% con inestabilidad microsatelital. Si no testeamos a los pacientes antes, probablemente al 45% de los pacientes le estemos dando un tratamiento que no corresponde o un tratamiento que va a tener poca respuesta. Entonces, ya es mandatorio hacer el test genético en los pacientes cuando son sensibles a la castración metastásicos, con más motivo ante la progresión, la sensibilidad a la castración en metastásicos. ¿Cómo elegimos la secuencia? Ya sabemos más o menos, tenemos el menú de tratamientos y ya hemos testeado al paciente antes. Bueno, en base a eso tenemos la secuencia cuando el paciente se llega a ser metastásico resistente a la castración. Las recomendaciones que son, solamente vamos a hablar de tratamientos que impacten en la sobrevida, ¿sí? Tenemos que ofrecer tratamientos que impacten en la sobrevida de los pacientes. Acá tenemos varios y tenemos nuevas hormonas en el M1 resistente a la castración. Siempre fíjense que estamos hablando de M1 resistente a la castración. Tenemos abiraterona, enzalutamida, tenemos radiofármacos como el radium 223, tenemos taxanos, docetaxel, cabazitaxel y también ya tenemos en las guías de este año el olaparib, un inhibidor PARP. O sea que si no testeamos a los pacientes, esta opción ya no la tenemos. Y tenemos, según el tratamiento para resistencia a castración metastásico, depende del tratamiento previo. Es distinto un paciente que progresó a un bloqueo androgénico solo versus un paciente que progresó a un bloqueo androgénico con nuevas hormonas o un paciente que ya progresó a un bloqueo androgénico en la sensibilidad a castración con docetaxel. O sea, son pacientes distintos y con la forma de comenzar el tratamiento en resistencia a castración es distinta. Vamos a ver pacientes que progresan un bloqueo androgénico completo, ¿sí? Que no fueron tratados con nuevas drogas ni con docetaxel, que solamente se les dio un bloqueo androgénico y progresaron al bloqueo androgénico solo. En estos pacientes, ¿cuándo tenemos que empezar a sospechar o abrir los ojos con respecto a la progresión? Bueno, en función de la respuesta. Pacientes bloqueados con un bloqueo hormonal, un bloqueo androgénico con análogos o bloqueantes, vemos que si la respuesta a los 7 meses, el PSA es mayor a 0,4, es una mala respuesta. Estos pacientes probablemente progresen rápido. Pacientes con respuesta intermedia, que también se considera mala, son pacientes que a los 7 meses tienen un PSA entre 0,2 y 4. Y los que realmente responden bien al bloqueo hormonal simple son los pacientes que llegan a un PSA nadir menor a 0,2 en un bloqueo, luego de 7 meses de bloqueo hormonal. O sea, si ya tenemos un paciente que está dentro de estas dos curvas o con un PSA mayor a 4, después de 7 meses de bloqueo, ya sabemos que ese paciente es muy candidato
tuvo una mala respuesta a hormonas y es un paciente que va a progresar rápido. Ante la progresión a un bloqueo hormonal convencional, tenemos 3 opciones de primera línea: la abiraterona, la enzalutamida y el docetaxel. Vemos esto, con cuál secuenciar. No hay todavía algo que indique cuál es mejor que otra. Se presentó en ESMO hace 2 años un estudio que comparaban hormonas versus docetaxel, cabazitaxel, esta línea, o sea, comenzando con nuevas hormonas, versus estas 2 líneas que comenzaban con docetaxel, cabazitaxel, nuevas hormonas, docetaxel, nuevas hormonas, cabazitaxel. Hay una leve diferencia en las curvas, pero no impactan sobre sobrevida global. Hasta ahora no tenemos estudios que indiquen que comenzar con docetaxel o con nuevas hormonas sea mejor una línea que otra. Dentro de la primera línea podemos comenzar con docetaxel, ya todos los conocen, el estudio SWOG 9916 o el TAC 327, incrementa la sobrevida, incrementa en estos pacientes 2,8 meses de sobrevida global. Es una opción que todas las opciones que vamos a ofrecer tienen que impactar en la sobrevida global. Estos pacientes que han progresado a un bloqueo hormonal puede ser que tengan mutaciones en el receptor androgénico. Vemos que en algunos pacientes de este tipo ABO-ENSA, si hay mutaciones, hay poca respuesta, pero sí a los taxanos. ¿Y cuál es el paciente que uno podría elegir que diga sí o sí tengo que empezar con un taxano? Son pacientes con alto volumen, pacientes que no alcanzaron SPCA menor a 0,2, que han recaído rápido ante hormonas, no nuevas hormonas, que tienen metástasis hepáticas, que tienen dolor. El dolor ya es una indicación para elegir un taxano o radium en lugar de hormonas. Progresión en performance status, altos valores de LDH o altos valores de fosfatasa alcalina. Este tipo de pacientes son los que uno se inclinaría para comenzar con docetaxel. Otra opción, la enzalutamida, que ya los urólogos todos las conocemos. En el estudio PREVAIL se vio que pre-docetaxel aporta 4 meses en sobrevida global, más que los taxanos, aunque son estudios que no deben compararse. La enzalutamida es una excelente opción. Otra opción es la abiraterona, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene bajo costo. La abiraterona inclusive hasta puede utilizarse, obviamente la indicación de abiraterona 250 es off-label, pero se puede utilizar hasta sin análogos. Y bueno, acá vemos una encuesta de ASCO, de CCO, que le pregunta a expertos qué harían si ellos le darían 250 miligramos de abiraterona a sus pacientes. Recuerdo que la dosis es de 1000 miligramos sin comidas. Bueno, 200 miligramos con comida sería equivalente, pero no es una indicación formal todavía. Pero bueno, acá consideran que el 93% que los pacientes se van a adherir mejor al tratamiento tomando una pastilla por día o no. El 100% cree que va a ser mucho más económico. Y le preguntan a los oncólogos si ellos podrían cambiar para prescribir 250 gramos, una dosis por día de un solo comprimido, y más del 50% podría hacerlo. La otra ventaja de la abiraterona es el switch con corticoides. Vemos que si cambiamos la prednisona por dexametasona, podemos tener un retraso hacia la próxima línea de tratamiento. Y muchas veces este tiempo que ganamos, o sea, no impacta en sobrevida global cambiar esto, pero nos da un delay, un tiempo, tenemos unos meses de respuesta, y muchas veces esos meses de respuesta, cambiando prednisona a dexametasona, son los meses de respuesta hasta que el financiador nos da el acceso a otra línea. Entonces, es algo para tener en cuenta y es una ventaja. Y se ven respuestas objetivas. Acá vemos un paciente ya con metástasis hepáticas. Bueno, uno dice, bueno, una metástasis hepática no van a responder a un switch de corticoides, y sí responden. O sea, es una respuesta parcial por un tiempo, o sea, nos permite ganar tiempo y mantener la abiraterona hasta que accedemos a la otra línea de tratamiento. Y con respecto a las nuevas hormonas, vemos con respecto a la tolerancia, vemos que la abiraterona en comparación con la enzalutamida es mejor tolerada y tiene menos efectos adversos significativos con respecto a la fatiga y a los deterioros cognitivos. Entonces, bueno, ante la progresión de un bloqueo androgénico simple tenemos docetaxel, abiraterona y enzalutamida, que ya lo vimos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos progresión a nuevas hormonas? ¿Cómo comenzamos el tratamiento de estos pacientes? Bueno, ¿cómo llegamos a la progresión a nuevas hormonas? Venimos del cáncer recurrente que ya recibió tratamiento local y se transforma en metastásico. Tenemos enzalutamida y apalutamida. Otra forma de llegar es los pacientes de novo que progresan, que ya los pacientes de novo sensibles, estos son sensibles a castración,
podemos darle a los de nuevo abiraterona, enzalutamida o apalutamida, y los pacientes resistentes a la castración que no son metastásicos, M0, que ya los venimos tratando con Prospect, con Spartan, y con enzalutamida, apalutamida y próximamente darolutamida, probablemente el año que viene acá en Argentina. Todos estos pacientes que ya están tratados con nuevas hormonas progresan a resistencia a la castración metastásica. Así como controlábamos los pacientes con un bloqueo hormonal convencional, sabiendo que el PSA tenía que ser menor a 0,2, en estos pacientes ya el estudio Latitude, que fue 2017, ya podemos tener respuestas a largo plazo para evaluar el tipo de respuestas, y no lo tenemos todavía con la enzalutamida y la apalutamida, pero con la abiraterona vemos qué es lo que pasa, cómo responden estos pacientes. Tenemos que pacientes que responden, la sobrevida, pacientes que responden a más del 90% versus otras respuestas peores. ¿Qué es lo que vemos? Comparando con un bloqueo androgénico estándar, sin intensificar, veíamos que solamente el 10% de los pacientes llegan a un nadir de 0,2. Pero con abiraterona llegamos a cumplir ese nadir de 0,2 más del 50% de los pacientes. Y vemos que el nuevo estándar sería un PSA de menor a 0,1, que también casi un 50% de los pacientes estaría llegando a ese nadir. Entonces, bueno, pacientes que con nuevas hormonas no alcanzan estos valores, obviamente que tienen mucho peor pronóstico que un paciente con un bloqueo convencional que no llega a este valor. Y vemos esto, pacientes que llegan rápido, menos de 6 meses, tienen más sobrevida global, y los que tardan un poco más también tienen más sobrevida global. Pero vemos esto, que llegar a un PSA menor a 0,1 con nuevas hormonas es el estándar que tenemos que obtener. Entonces, un paciente insensible a la castración, que uno lo trató con AVI, ENSA o APA, y no llegó a este valor, ya tenemos que estar atentos y esperar que va a progresar rápido. Bueno, otro tema, antes de elegir un tratamiento, los pacientes que han progresado a nuevas hormonas, ya estuvimos viendo estos últimos meses que hormona con hormona no impactan sobre vida global, o sea, hormona con hormona solamente tenemos una respuesta en el PSA. Hay muchos estudios, ya vamos a ir viendo, que solamente muestran impacto en PSA. En caso de secuenciar, sería abiraterona y después enzalutamida, lo que nos puede dar una pequeña ventaja. Lo mismo, vemos las curvas que se cruzan, pero abiraterona y seguido de enzalutamida es mejor que enza seguido de abiraterona, solamente en respuestas de PSA. En sobrevida global las curvas se cruzan, no son significativas. Vemos otra cosa, pacientes que han llegado a la resistencia a la castración en menos de 12 meses, este tipo de pacientes que progresan rápido a resistencia a la castración y se transforman en resistentes a la castración, no se van a beneficiar de nuevas hormonas. Entonces, otro trabajo más, que combinar hormonas con hormonas no nos da resultado, menos en los pacientes que progresan rápido. Entonces, bueno, teniendo esas precauciones, pacientes que han progresado a nuevas hormonas, descartamos darle otra hormona porque no impacta en sobrevida global, y tenemos estas opciones: docetaxel, radium o olaparib. Docetaxel ya lo mencionamos, impacta 2,8 meses en sobrevida global. Vamos a enfocarnos un poco en el radium. Estamos hablando del radium, se puede dar predocetaxel o postdocetaxel, son pacientes distintos. En este caso sería un paciente que progresó a nuevas hormonas, que uno lo está tratando directamente con radium, entonces es predocetaxel, un paciente con poco volumen de enfermedad ósea, mucha reserva de médula ósea sana, en mejor estado general, y es el paciente que llega a completar el tratamiento con radium, que son las 6 aplicaciones en 5 meses, y vemos que el impacto en sobrevida global en este paciente es de 4,6 meses. Es casi el paciente ideal para indicarle radium. Los pacientes con radium, la indicación formal es con dolor óseo leve o a moderado, pero tienen que tener dolor óseo, ¿sí? Metástasis óseas obviamente, sí, metástasis viscerales y adenopatías menores a 3 o 4 centímetros, buena reserva de médula ósea, o sea, buenos parámetros hematológicos, el menor performance status posible, y es el paciente metastásico de nuevo progresado o el M0 progresado, o sea, pacientes que progresan a nuevas hormonas. Esta es una indicación de radium. En este caso, al haber progresado a nuevas hormonas, el radium se puede indicar en primera línea. Obviamente pacientes con dolor leve, pero vimos esto en ASCO de este año, que fue virtual. Vemos que en pacientes, en un estudio de acceso expandido, ¿sí? Pacientes asintomáticos tienen mejor respuesta y mejor sobrevida global que pacientes sintomáticos. Hay que esperar más estudios para confirmar la indicación, pero bueno, uno ya sabe que en pacientes con mejor estado general
y si tienen menos síntomas o si están sin dolor, andan mejor con Radium que los pacientes con dolor. Otra opción que tenemos es el olaparib, ¿sí? Ante la progresión a nuevas hormonas. Vemos las mutaciones, ya hablamos de las mutaciones en la línea germinal, cerca de un 12%. La más frecuente es el BRCA2, mutaciones en BRCA2. Las mutaciones en BRCA2 son las que mejor responden a olaparib. Tenemos mutaciones en BRCA1, ATM y CHEK2. Estas son las cuatro las más frecuentes. Y el trabajo, el Profound se diseñó, una de las ramas es BRCA2, BRCA1 y ATM. Pero sepan que esto es en línea germinal, en línea somática puede llegar hasta un 25%. Vemos el estudio Profound, tuvo dos cortes, una corte agrupaba BRCA1, BRCA2 o ATM y en la otra las otras mutaciones, y se le daba olaparib al paciente versus abiraterona o enzalutamida. Vemos las respuestas, ¿sí? Olaparib versus abi o enza, mucha mejor respuesta de olaparib. Vemos esto, 14,7 meses en pacientes en abi o enza y 19 meses en pacientes con olaparib. Y esto es de estos días, se presentó en ESMO, sacando los pacientes del crossover, vemos esto, mucha mejoría en olaparib con respecto al impacto en sobrevida versus los pacientes con abi o enza. Algo más en contra de secuenciar hormonas con hormonas. El grupo control fueron nuevas hormonas. Obviamente tenemos mejor respuesta con olaparib. El olaparib está aprobado para progresión a nuevas hormonas con o sin taxano. O sea, pacientes que solamente recibieron nuevas hormonas en sensible a la castración metastásico pueden comenzar con olaparib directamente. Entonces, bueno, ya vimos los pacientes que progresan un bloqueo androgénico convencional, los pacientes que progresan a un bloqueo androgénico con nuevas hormonas. Nos faltan los pacientes que progresan a docetaxel, ¿sí? Nos quedan estas opciones. Un paciente que realizó tratamiento tipo Charter con docetaxel en sensibilidad a la castración, nos quedan abiraterona, enzalutamida, que ya las vimos, el Radium también, olaparib y cabazitaxel, que figura para estos pacientes. Recordemos esto, muchos más sobre las nuevas hormonas. Hay resistencia primaria a nuevas hormonas. Si un paciente progresado de docetaxel, uno puede empezar con abi o enza, pero tenemos que saber esto, el 33% de los pacientes con abi va a pasar esto, no van a tener respuesta. O sea, hay resistencia primaria y un poquito menos con enzalutamida. O sea, si uno elige una nueva hormona post-docetaxel, puede pasar esto. Si el paciente cae dentro de este grupo o este grupo, no vamos a tener respuesta. El cabazitaxel tiene actividad igual que el docetaxel, independientemente de la resistencia o las mutaciones del receptor androgénico. Vemos el estudio CART, que se comparó cabazitaxel versus nuevas hormonas. Y vemos esto, menor progresión, mayor progreso en free survival y mayor sobrevida global. O sea, vemos que el cabazitaxel también impacta más en sobrevida que abiraterona o enzalutamida. Y vemos esto, que pacientes que han tenido poca respuesta, menos de 12 meses de respuesta, aunque han llegado a la resistencia a la castración en menos de 12 meses, no se van a beneficiar con nuevas hormonas. Entonces, otro estudio más hablando de nuevas hormonas, secuenciar hormonas con hormonas no va. Bueno, para resumir la primera línea, ¿sí? Hasta acá llegamos, tenemos pacientes que progresaron post-bloqueo hormonal convencional, uno puede comenzar con docetaxel, abiraterona o enzalutamida. Pacientes que cada vez estamos viendo más de estos pacientes y cada vez menos de estos, porque cada vez podemos bloquear con abi, enza y ahora apalutamida. Pero bueno, tenemos esto, pacientes post nuevas hormonas que han progresado a las nuevas hormonas, podemos empezar con docetaxel, podemos empezar con cabazitaxel, podemos empezar con Radium, o si están mutados, si uno los testeó, podemos comenzar con PAR, que es con olaparib, que es un inhibidor PAR, que es por boca, son comprimidos que se toman. Después tenemos el paciente post-docetaxel, uno puede empezar con abiraterona, puede empezar con enzalutamida, puede empezar con Radium, puede empezar con cabazitaxel o también con inhibidor PAR. O sea, vemos que el menú va cambiando y pasamos de tener de la resistencia a la castración metastásica clásica, que teníamos 2 o 3 cosas, a tener esto. Y tenemos que adaptarnos al COVID.
ahora justamente en Rosario están pasándola mal con el COVID, o sea, ya el COVID se ha difundido a todo el país. Y bueno, tenemos que adaptarnos a esta pandemia, así como nos adaptamos los cirujanos. Este es un paciente mío con COVID, que así se viste para ir a su tratamiento. Bueno, hay varias guías. Al principio de la pandemia salieron bastantes guías con indicaciones de qué hacer en el COVID. Debemos tratar de suspender la quimioterapia lo más posible, en este caso el docetaxel o el cabazitaxel, tratar de suspenderlo lo más posible. Y abiraterona, que se combina con prednisona, debe ser reconsiderado. Estas son las guías europeas, o sea que docetaxanos y abiraterona, que lleva corticoides, debía reconsiderarse. Vemos otras guías que hablan de lo mismo, pero vemos esto, que el radium 223 generalmente causa poca inmunosupresión y puede ser el reemplazante natural del docetaxel. Vemos esto, una publicación en una revista mexicana comparando el radium versus el docetaxel. El radium se aplica en forma mensual, el docetaxel cada 21 días, o sea que el paciente tiene que ir más al hospital. El radium se puede hacer en forma ambulatoria en un centro de diagnóstico por imágenes o de medicina nuclear. El docetaxel se tiene que aplicar en el hospital. Tiene el radium poca milotoxicidad, mayor milotoxicidad del docetaxel, no requiere corticoides, el docetaxel generalmente va con corticoides y tiene como mayor impacto en primera línea en sobrevida global con respecto al docetaxel. Entonces, si adaptamos, aparte de testear al paciente, ver cómo progresó en base a las líneas de tratamiento anteriores, si adaptamos al COVID, tenemos que tratar de evitar las visitas al hospital, evitar drogas o tratamientos inmunosupresores, evitar corticoides. El radium 223 reemplazaría el docetaxel, la enzalutamida reemplazaría a la abiraterona, el denosumab reemplazaría al solendrónico, ¿sí? El denosumab se puede aplicar en forma ambulatoria, el solendrónico no, y tenemos que elegir análogos trimestrales o semestrales para tratar que el paciente no venga tan seguido al hospital. Entonces vemos dentro de la primera línea de tratamiento, si adaptamos a COVID, taxanos, abiraterona, cabazitaxel no van, nos quedamos con estas opciones, o sea, post bloqueo hormonal convencional tendríamos que comenzar con enzalutamida, post nuevas hormonas tendríamos radium o inhibidores PARP y post docetaxel tendríamos radium, enzalutamida o inhibidores PARP. Esto es si aparte de todo adaptamos al COVID. Esto con respecto a la primera línea de tratamiento. ¿Qué pasa con la segunda línea? Bueno, siempre la segunda línea de tratamiento se complica un poco más. Sabemos que solamente el PSA no sirve para cambiar de tratamiento, tenemos que tener 2 de 3 cambios o 2 de 3 progresiones, progresión en PSA, progresión clínica o progresión por imágenes, 2 de 3 para encarar una segunda línea de tratamiento. Y tenemos la segunda línea de tratamiento se complica un poquito más porque tenemos olaparib, se incluye el rucaparib, cabazitaxel, radium, abiraterona, enzalutamida. Podemos volver a probar con docetaxel o pembrolizumab. Ya están entrando, se está complicando un poco el menú para la segunda línea de tratamiento, que también tiene que ver la segunda línea será en función en base a la primera línea y en base a si recibió nuevas hormonas o no. ¿Qué es lo que vemos? Otro estudio más. Hacer un sándwich con hormonas no es tan bueno. Vemos que la respuesta en primera línea a avioenza es alta. Si tenemos la resistencia natural, siempre hay que acordarse que hay pacientes que no van a responder, que ya tienen resistencia natural, porque ya son resistentes a las terapias que apuntan al receptor androgénico. Pero bueno, sacando esta resistencia natural, tenemos una buena respuesta. Combinando nueva hormona con nueva hormona, la respuesta solamente en PSA y es baja. Estas son respuestas de PSA. Pero vemos, si intercalamos docetaxel, ¿sí? Hacemos una nueva hormona, docetaxel, y volvemos con una nueva hormona, no sirve. O sea, no produce muchas respuestas. La mayoría no van a andar bien. Entonces, lo que se está viendo es que solamente vamos a tener una sola opción para dar nuevas hormonas, ¿sí? Y esa nueva opción probablemente sea en el cáncer sensible a la castración metastásica. Entonces tenemos que elegir bien nuestra hormona nueva a tratar al paciente, porque probablemente no podamos secuenciar en ninguna parte del tratamiento hormona con hormona. Entonces, bueno, lo que vemos, solamente, en mi opinión, que en algún momento solamente las nuevas hormonas van a cumplir un rol y secuenciar hormona en cualquier momento de tratamiento con nuevas hormonas no vamos a tener gran impacto. Y acá apareció el rucaparib, ¿sí? Este año, hace muy poquito, la FDA lo aprobó en pacientes también mutados, o sea, si no testeamos no vamos a tener esta opción, todavía no está disponible en Argentina.
Pero el rucaparib el paciente tiene que progresar a taxanos y a nuevas hormonas. El olaparib solamente con progresión a nuevas hormonas uno lo podría indicar. O sea que el rucaparib quedaría para una segunda línea sí o sí. Y tenemos esto, que también apareció el pembrolizumab para pacientes con mutaciones de inestabilidad microsatelital. Solamente el 3%, es un porcentaje muy bajo, solamente el 3% de los pacientes tienen inestabilidad microsatelital y de este 3% solamente la mitad responde, pero bueno, vemos los tipos de respuesta, paciente con una gran masa hepática, cómo responde. Así que es una opción para pacientes también presentados en ASCO virtual de este año. Ya vamos terminando, algunas novedades, solo mencionarlas. Lo que se viene todavía no es una opción, pero ya el lutecio es una vedette. Vemos acá los australianos de Peter Mac cómo estuvieron trabajando con el lutecio. Acá vemos un estudio del 2018 en fase 2. Vemos el lutecio. Estos son pacientes pretratamiento. Cada uno de estos es un paciente. Son pacientes politratados con mucho volumen tumoral. Vemos el paciente. Esto es el valor de PSA. Vemos antes y después del lutecio. Llegamos pacientes mucho volumen de metástasis, cómo responden al tratamiento con lutecio, unas respuestas espectaculares. Se presentó el estudio, el Therapy con lutecio, comparando el lutecio con el cabazitaxel, y el cabazitaxel ya era más efectivo que las nuevas hormonas. Bueno, el lutecio aparentemente, solamente en respuesta a PSA, falta de resultados, pero el lutecio aparentemente sería más efectivo que el cabazitaxel. Y con menos efectos adversos, ¿sí? Después, bueno, esto también algo marginal, pero bueno, terapia bipolar, paciente que ya puede probar, volver a sensibilizar la hormonas, ya tratar darle testosterona al paciente para ver si puede sensibilizar las hormonas. Este estudio todavía no es un estándar, es una novedad, nomás que se vio. Terapia el paciente se hace resistencia a castración, se le da testosterona, terapia bipolar, abiraterona, terapia bipolar, ENSA, y se ve algún impacto en sobrevida, pero bueno, hacen falta estudios un poco más robustos para esto. Y bueno, es jugar con fuego, pero bueno, si uno lo hace bien, hay pacientes que responden y es una opción. Y bueno, y ahora de este año, hace poquito, el ipatasertib en pacientes, un estudio comparando pacientes que tengan mutaciones en PTEN, o sea, PTEN loss por inmunistoquímica, pacientes progresados a docetaxel, ¿sí? Pacientes que han progresado a docetaxel en el escenario de sensibilidad a hormonas, que progresado a docetaxel, uno podría comenzar con abiraterona en primera línea de resistencia a castración. Bueno, comparan abiraterona versus abiraterona más ipatasertib y tienen impacto en progresión free survival. También otra novedad que llegó. Pero bueno, ya estamos terminando. Conclusiones. Bueno, si no testeamos a nuestros pacientes cuando eran metastásicos sensibles a castración, tenemos que testearlos sí o sí en este estadio. Ya la resistencia a castración es indicativo. Obviamente, si podemos contar con el test, hacerlo germinal o somático. Otro que debemos hacer es biopsia de las metástasis. Pacientes que uno ya ve que no está respondiendo muy bien, biopsiar las metástasis, la más accesible, alguna metástasis en hueso o en adenopatías, o la misma resección de próstata que uno hace a veces para desobstruir al paciente. Uno puede buscar tumores de pequeñas células. ¿Qué es lo que pasa? Todos los tratamientos han migrado y me parece, a mi opinión personal, que el lugar de las nuevas hormonas, acá puse las primeras hormonas, no, nuevas hormonas, el lugar de las nuevas hormonas para mí ha migrado a el metastásico de novo o el metastásico recurrente sensible a la castración. Y probablemente sea una sola bala que tenemos con nuevas hormonas, probablemente vamos a tener que usar una nueva hormona y después en la secuenciación vamos a tener que usar radium o cabazitaxel o olaparib o rucaparib o lutecio, pero las nuevas hormonas para mí van a tener solamente un lugar y no vamos a tener forma de secuenciar. No es conveniente secuenciar hormona con hormona. Todos los tratamientos están migrando a estadios anteriores y bueno, tenemos que adaptarnos al COVID en lo que podamos. Muy bien, Diego. Felicitaciones. Excelente la charla. Muy minuciosa, muy completa. Creo que diste un pantallazo general de todo lo que es
el estadio cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Bien? Por supuesto metastásico. Bueno, No te escucho. no se escucha. Perdón, ahí está. Que cada trabajo de los que presentamos podríamos estar hablando un rato. O sea, cada trabajo era un pantallazo de todo y saber el menú de opciones que tenemos. Y bueno, testear a nuestros pacientes y tratar de buscar alguna biopsia de metástasis para poder elegir mejor. Porque si no, tenemos Sí. los pacientes que uno dice, no responde, le di abiraterona, le di ENSA, le hice radio, y capaz que es un paciente con pequeñas células, bueno, o otro tipo de pacientes que no van a responder a los tratamientos que estamos habituados a ofrecer. Totalmente de acuerdo. Es más, lo lógico sería que empecemos de golpe cuando ya son sensibles a la castración, como dijiste en un momento. Ya viste que en general ya hacer hormonoterapia solamente, o sea, el bloqueo androgénico, la deprivación androgénica sola es insuficiente. Ahora también tenemos que pelearnos con todos los auditores de todas las obras sociales para que nos otorguen la posibilidad de dar los otros tratamientos a la vez, ¿no? Desde un inicio. Ni hablar del testeo. Una charla muy buena que dio Rosanel en la SAU en mayo o junio. Él hablaba que hemos pasado el bloqueo androgénico combinado, que antes lo combinábamos con ciproterona, con bicalutamida, bueno, estamos con el bloqueo androgénico combinado, pero ahora está combinado con otras, con AVI, ENSA, APA, es así, es el nuevo bloqueo, es así, no hay que bloquearlo directamente en forma más intensa con las nuevas hormonas, siempre que tengamos acceso, es así. Y el bloqueo androgénico solo quedaría para pacientes recurrentes con poca duplicación de PSA año, todos, bueno, que dupliquen en forma lenta. Me parece que es la única indicación hoy en día de un bloqueo androgénico convencional. Sí, O como neoadyuvante para radioterapia. O que no pueda, por accesibilidad, no pueda recibir las hormonas, o que no tenga un estado general como para poder recibir el docetaxel, ¿no? Que sería Exacto. lo más económico de todas las alternativas que tendríamos. Sí. Yo encuentro muy atractiva la bilaterona, porque bueno, uno puede, estamos en Argentina, ¿no? Hay pacientes que uno usa tramustina o usa dietilisbestrol, porque no tiene acceso a otras cosas, pero bueno, la bilaterona, si uno puede acceder, también usando 250 por día con el almuerzo, uno estira la caja 4 meses y es un tratamiento también muy efectivo. Bueno, fíjate que los dos trabajos que presentaste de docetaxel, uno era combinado con estramustina y el otro con corticoide. O sea que hay que ver. Docetaxel solo, ¿no? Sí. Pero sí, el trabajo original es con estramustina. Se habla con algunos oncólogos que generalmente dan docetaxel junto con dietilvestrol. O sea, dan comprimido también. Algunos, la mayoría lo da con corticoides y ni se acuerda, sí. Hay que ver que están asociando ya hormonas también de otro tipo. Bueno, lo que se hacía antes. ¿Bien? Sí. No sé, ¿una pregunta? ¿O Fernando, querés hacer alguna pregunta? Comentario. Primero agradecerle a Diego y a todos los participantes porque estuvo excelente, Diego. Excelente. Como dijimos antes. Te voy a hacer una pregunta relacionada con la prescripción y el COVID. ¿Pudiste a través de esta, a pesar de estar pasando por el COVID, pudiste cambiar la indicación de que no te obliguen a utilizar en primera instancia bilaterona? Sí. Porque como sabemos, por el costo inferior está un poco condicionado. Quería saber si tuviste alguna oportunidad y si realmente utilizaste esta bibliografía para tal fin. Diego, me parece que se desconectó, ¿o no? No, ahí entró, sí. Se cortó. Diego, ¿me escuchaste o te la reitero ahora la pregunta? Ahí volvió, ahí está. Diego. Pero tengo dos hijos, uno de 12 y uno de 16, que están jugando a la Play. Y yo les dije, termino a las 8 y pico, 8 y cuarto termino, y ya prendieron la Play y se bajó la banda ancha. Así que ya lo fui a... Diego, compré las 5. Pedí cordialmente que apaguen la Play. Sí. Compré las 5. Diego. Pero bueno... Te acompaño y te compro yo. No, pero bueno, con respecto, perdón, me disculpas, pero con respecto a tu pregunta, yo al principio lo que hacía era las guías europeas de COVID las adjuntaba con el pedido y le marcaba. Entonces, bueno, y me ha pasado, el suegro de mi hermano, score de Gleason de 10, resistencia a la castración, metastásico, no puedo mentir porque está la gente de Bayer acá, era candidato a docetaxel. Yo hubiera empezado con docetaxel. Y bueno, diabético, hipertenso, body mass index arriba de 35. Comenzamos con Radium, respondió bien el Radium, hizo la primera aplicación de Radium. A la semana tuvo COVID.
mi hermano lo hisoparon COVID, tuvo COVID, no, hizo los 15 días de aislamiento, le dieron el alta y recibió la segunda aplicación, o sea que no sé qué hubiera pasado si le daba docetaxel. Pero bueno, es imposible saberlo, pero bueno, es anecdótico. Pero uno, adaptado a las guías, yo he mandado en pacientes inclusive sensibles a castración, a OMINT y a OSDE, he mandado las guías, he hablado con el auditor, es un riesgo, le voy a dar la bilaterona con un o docetaxel, no está indicado por las guías. Si vos tenés alguna evidencia que me diga que yo lo puedo usar en COVID, yo lo uso, a la inversa. Pero hay que tener un ida y vuelta con el auditor. En PAMI imposible, en PAMI es imposible, por más que vaya a inmolarse con una ametralladora al paciente, no se lo dan. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta más? Vamos a hacer... No, por ahora no hay, Fernando, en el chat. Vamos a ver. Digo, está bueno lo que dijiste en un momento de que hay que decir de entrada qué hormona vamos a utilizar. Una oportunidad de hormona pocas veces vamos a tener. ¿Está? ¿Con cuál empezarías? Mirá, a ver, cero conflicto de interés. Yo empezaría con una bilaterona. ¿Por qué? Porque primero es la mejor tolerada. Puedo usar 250 miligramos por día. Entonces, ante la falta de acceso, lo estiro 4 meses una caja. Si le da una caja todos los meses, bueno, va juntando cajitas del señor y después vemos. Pero es bien tolerada. Tengo el switch de corticoides. ¿Sí? Si puedo intensificar el corticoide, cuando empieza a progresar, le puedo cambiar de prednisona a dexametasona. O sea, tiene varias ventajas. ¿Sí? Lo único, perdón, lo único que quedaría medio, como todo el tratamiento que estamos charlando, digo, es off-label. O sea, no está comprobado que los 250 realmente alargue la sobrevida. Está comprobado con 1000. ¿Se entiende? Bueno, hay estudios de bioequivalencia, hay varios estudios españoles y publicados en GCO que al paciente le daban 250 de abilaterona, 500 de abilaterona o 1000 de abilaterona, comparaban las curvas de absorción del medicamento y eran iguales. Y las guías Sensi 100, hay unas guías Sensi 100 para Latinoamérica que sugieren que se puede indicar ante la falta de acceso 250 de abilaterona por día. Hay bibliografía que lo avala y son equivalentes. No hicieron el estudio como el COU 302, 301 con 250 de dosis, pero sirve. Y sí. hay evidencia, hay estudios que hay evidencia para sostenerlo. Y hay recomendaciones, ya digo, de las guías Sensi 100. Y guías latinoamericanas, brasileñas también ya hablan de abilaterona 250. Sí, se sabía que estaba... Obviamente es off-label, corresponde dar la abilaterona 4 comprimidos en ayunas por la mañana, asociado a prednisona 5 o 10 miligramos. Sí. Es más, estamos en Argentina antes que... de 500 directamente ya. También, sí. También está la formulación de 500. Bien, ¿alguna pregunta? No hay más nada. No de tratamiento dirigido a las metástasis, pero en pacientes resistentes a la castración que son oligoprogresivos también se puede realizar tratamiento dirigido a las metástasis para postergar la próxima línea de tratamientos, pero no impacta, por ahora no está demostrado que impacte en sobrevida global. Perfecto. Sí, incluso el dirigido a la metástasis ahora nada más que con SRBT, ¿no? Si tuviéramos esa posibilidad de hacerlo. Que es otro cantar, ¿no es cierto? Otra autorización más sumado a todo el dinero que ya se viene gastando. Sí, hay muchas opciones, pero bueno, el tema es el acceso que tienen los pacientes y las coberturas. Es bastante distinto un paciente de 2 de 510 en Capital Federal que un paciente, no sé, en cualquier provincia sin cobertura médica. Estamos hablando de dos mundos completamente diferentes en la misma Argentina. Tendremos que hacer guías para las dos cosas, ¿no? Adaptarnos saber qué es lo que uno puede hacer y adaptarnos. Yo tengo pacientes de PAMI del hospital que les hablé del estudio genético y los pudieron pagar y lo han hecho. O tuvieron acceso a otras cosas y otros que no. Pero bueno, a veces uno no le ofrece al paciente lo que considera porque piensa que el paciente no lo puede afrontar o que no va a tener acceso o algo. Pero bueno, a veces hay que decirle, bueno, correspondería a esto, no podemos acceder a esto, bueno, vamos a ver cómo podemos manejarlo de la mejor forma posible, pero hay muchas veces que el paciente puede acceder por otra forma. Muchos pacientes que tienen prepagas, a su vez tienen PAMI. Entonces yo el denosumab lo consigo por PAMI y el tratamiento de primera línea lo consigo por Galeno, por OSDE, por Medicus.
y PAMI complementa el tratamiento. Y se puede hacer, con pacientes que le indiqué una cosa por PAMI y otra cosa por la prepaga y van derecho. Casi todos los pacientes Diego, jubilados tienen PAMI. Me parece bárbaro. Te pregunto algo práctico que preguntan la gente joven. Cuando le das menos de 1000 de abiraterona, ¿en qué momento del día se lo das? Cuando le das 250 o 500. Yo le doy 250 con el almuerzo. Le digo que de postre, para que entiendan bien los pacientes de PAMI, termina de almorzar, toma y se toma de postre un comprimido de abiraterona, entonces ya queda, con lo que almuerce cualquier jubilado o cualquier persona con cáncer de próstata, con el almuerzo solo ya está teniendo más de un 8% de grasa. Pero si uno es estricto y quiere ver sí o sí que no absorba en exceso, que no nos pasemos de dosis porque comió, no sé, molleja, con, no sé, bueno, listo, se da abiraterona con un vaso de leche entera, un vaso de leche entera con el 3% de grasa. Con eso uno ya tiene la cantidad de grasa necesaria para absorber bien la abiraterona. Entonces, entre tomar cuatro comprimidos en ayuna con un vaso de agua, a tomar un comprimido con un vaso de leche entera, y con la leche entera está dando calcio. Bien, Diego, te hago con el almuerzo. Después del almuerzo lo tomen y ya está. Un comprimido solo. Bien. Diego, te hago una pregunta que apareció en el chat de Dani Mena Cortés. Está en México, o sea, tenemos un invitado de México. Sí, señor, muy bien. Gracias, Dani, por estar allí. A ver, pregunta él, ¿cómo considera que cambiarían las guías en relación al uso de estudios de imágenes, en el entendido que muchas lesiones óseas o viscerales no son vistas por métodos convencionales? Es lo que hablamos habitualmente, sí, ¿no? Va a cambiar, o sea, hoy por hoy las guías europeas son solamente con TAC y centello, o eran hasta hace unos años TAC y centello, pero ya vamos a ver por estudios PRO-PSMA y varios estudios de imágenes. Tengo mucho, perdón. En muchos estudios con el PRO-PSMA, pacientes que debutan cáncer de próstata en la estadificación inicial, uno ya puede pedir un PET en los de alto riesgo. Pacientes que recaen al tratamiento de primera línea, sea radioterapia o radioterapia radical, ya cuando el PSA es mayor de 0,2 o superamos el consenso de Phoenix, ya hay que pedir un PET-PSMA. Pues pacientes que van a ser candidatos a lutecio, si uno no pide un PET-PSMA, no puede darle lutecio. Entonces ya, si al inicio del tratamiento y ante la recaída del tratamiento local ya estamos utilizando nuevas imágenes, a un paciente que yo ante la recaída con un PSA mayor a 0,2 le pido un PET-PSMA para ver cómo está. Cuando ese paciente progrese, ¿qué le voy a decir? Un centellograma óseo y tomografía. Y el paciente mismo me dice, pero doctor, si me pidió con 0,2 de PSA, me pidió un PET, ahora me está pidiendo esto que es así. Yo pienso que con el tiempo las imágenes vintage, o sea, tomografía y centellograma, van a quedar y vamos a estar estadificando o reestadificando los pacientes con PET. Inclusive con el PET, es una idea que estamos trabajando con Dani Mena, uno podría elegir, a ver, por ejemplo, un paciente con 25 metástasis, óseas, ganglionares, foco prostático, uno puede ver cada metástasis en particular, un paciente tenga, no sé, 26 metástasis, ver cómo algunas van a progresar, algunas van a estar iguales y algunas van a remitir. Entonces uno puede, en base a las nuevas imágenes y un trabajo bastante intenso, ver cuáles son las metástasis que no están respondiendo. Entonces un paciente que consolidó muchas metástasis, pero progresaron dos, uno puede tratar esas dos metástasis que no respondieron al tratamiento y seguir con el tratamiento estándar para las otras. Eso es lo que se viene. Para mí, vamos a hablar de un paciente con cáncer de próstata que tenga un volumen tumoral de 600 centímetros cúbicos, que después pasó a 900 centímetros cúbicos de volumen tumoral total, o que bajó, y bueno, en base así mediríamos las respuestas. Hoy lo estamos haciendo francamente ojímetro, uno ve y ve el centello y tenía 32 metástasis, ahora tiene más o menos la misma, está más grande, está más chiquita. O sea, o uno cuando ve el PET también, ve un PET en comparación con otro, muchas veces al hacer el PET en los mismos lugares, ya comparan un estudio con otro, pero tampoco hablan de respuestas, hablan si hay alguna lesión nueva. O sea, antes tenía 10 lesiones, ahora tiene 12 o 3 o 4 nuevas. Pero no compara una lesión con otra. Pero las nuevas imágenes también han llegado para quedarse. Y bueno, y con radiómica e inteligencia artificial, probablemente vamos a tratar mucho mejor a nuestros pacientes. Bien, y de las nuevas hormonas que están por llegar acá, ¿qué pensás? ¿Me escuchás? Sí, sí. De las nuevas hormonas, o sea, estamos por entrar en cualquier momento, entrar en la glutamida, ¿no? Sí. ¿Pensás que también se va a utilizar en castración sensible?
Falta, se puede estamos utilizar las hablando de hormonas coeficiente. si responde el peor paciente, ¿cuál es? El metastásico resistente a la castración. Y si responden en ese estadio, en los otros también van a... El tema es cómo diseñar los estudios para incluirlas, porque ya cada vez es más difícil incluir un estudio, porque si uno tiene que ofrecer el tratamiento estándar. Si el tratamiento estándar ya es abilaterona, es ensalutamida o apalutamida, ya una nueva hormona, es muy difícil el grupo control para insertar nuevas hormonas. Pero seguro que van a venir y estoy seguro que van a funcionar en todos los estadios. Tenemos la ensalutamida que funciona en todos los estadios. En realidad, si ya estamos diciendo que la deprivación androgénica sola es suficiente y estamos tratando de colocar como estándar el uso de alguna hormona nueva o el docetaxel, la rama de control va a tener que ser alguna de esas, seguramente. Exacto. Pero Sí, también hacer esos estudios que van a ser más pesados, ¿cierto? Ahí sí, están los estudios con glutamida sí, en la glutamida en sensibilidad a castración se estaba viendo la glutamida más docetaxel, así como el Ensamet, que uno tenía ensalutamida más docetaxel, o sea, es agregarle más al tratamiento estándar. Bueno, es un tema, es muy difícil diseñar ese tipo de trabajo. Sí, Pero sí, para mí van a ocupar el lugar que, o sea, sí, el modelo de... que lo que va en contra son los efectos indeseables que van a hacer las tres drogas juntas, ¿no? Hacer bloqueo más docetaxel, más darolutamida o lo que sea va a ser muy complejo, Bueno, ¿no? en el Ensamet vimos que no impacta en sobrevida global agregarle ensalutamida al docetaxel. ¿Por qué? Porque potencia efectos adversos. Pero bueno, capaz que veremos ya la darolutamida que tiene menos efectos a nivel de fracturas y sistema nervioso, si la darolutamida con el docetaxel, al tener menos toxicidad, podría ser una opción que impacte más en sobrevida global. Pero bueno, hay que verlo. Pero en teoría sí, uno puede usar la bilaterona, hay estudios de apalutamida pre-prostatectomía radical, o sea, como ya neoadyuvante, antes de una prostatectomía radical, de hormonas, o sea que uno podía, las nuevas hormonas son las nuevas hormonas, así como estaba la ciproterona, la bicalutamida, bueno, ahora ya van las nuevas hormonas como complemento del bloqueo hormonal. Bien, Diego, El tema es vamos a el hacer la costo, ¿no? Obviamente, es un tema de costo, están altísimos los costos, pero bueno, y el acceso. Bien. Diego, una Tengo última una pregunta, pregunta. Fabián, ¿puede ser? Perdón. Sí, bueno, espérame un segundín. A ver, Dale. me pregunta que, Federico, si darías, hablaste de la indicación del radium, pero si lo darías en asintomáticos, ¿está? Y si hay alguna evidencia en asintomáticos. Bueno, la evidencia hay presentado en ASCO este año en un estudio fase 3, pero de acceso expandido, o sea, no es un randomizado, pero sí, hay evidencia en acceso expandido, tenés evidencia que en el asintomático es mejor. Y bueno, yo he dado en asintomáticos, convencido que iban a andar mejor y de hecho anduvieron bien. Tiene que ser un paciente que esté tomando un analgésico. Bueno, ¿quién no se toma un paracetamol o un ibuprofeno? Bueno, te duele la espalda y de los que estamos acá, ¿cuánto nos duele la espalda y tomamos? Bueno, ya está. O sea, pero yo estoy convencido que el radium va a migrar al asintomático y probablemente va a migrar también al hormono sensible. El tema es ver en qué trial lo podés incluir. Vimos en el ERA 223 que por tratar al tumor por dos mecanismos distintos que era muy prometedor, hormonas, nuevas hormonas y radium fue peor. ¿Por qué? Porque no protegimos el hueso. Bueno, hay que aprender a manejar las toxicidades y las posibles complicaciones, pero si uno intensifica el tratamiento y combina la combinación y intensificación, va a ser lo que se viene. Hay que saber manejarlo. Tal cual. Miguel, ¿qué querías preguntar? Sí. Miguel. Yo quería hacer una consulta, Alfredo. Alfredo, perdón. Decime. Diego, bueno, excelente, felicitarte primeramente y segundo, algo vos comentaste, pero ante la progresión a docetaxel y habiendo tanta resistencia a hormonas, que si no recuerdo mal llega a ser hasta un 25%, directamente no estarías en condiciones de seguir con una terapia o hormona. Y bueno, es un tema, o sea, sí. Si puedes explicar. Sí, son las opciones, o sea, ante progresión, sí, está bien. Paciente que progresó a taxanos, sensible a la castración, tipo chart de uno a muy alto volumen, uno arrancó con docetaxel. Cuando se vuelve resistente a la castración, ahí uno puede arrancar con radium, es una opción, o alaparib si está mutado, o nuevas hormonas. Sabiendo que las nuevas hormonas tienen una resistencia, eso ya de entrada
Pues si a los 3 meses no respondió, no hay que darle más, si no responde de entrada, no hay que seguir con nuevas hormonas, ni cambiar una hormona por otra. O sea, tenemos esa resistencia primaria en las nuevas hormonas. Entonces uno se la está jugando, ¿sabe? Bueno, yo sé que el 30% de los pacientes con AVI o el 25% que van con ESA probablemente no van a responder. Bueno, si solamente tienen compromiso óseo, no tiene gran volumen, y bueno, y podría ser el último, o podría empezar con la pared, sí, tranquilamente. Hay que saber eso y estar atento. Los pacientes resistentes a la castración metastásicos queman etapas rapidísimo. El 25% de los pacientes progresa sin subir el PSA. O sea, con ensautamida tenés un 25% de los pacientes que progresa y no movió el PSA. O sea, tenemos que estar súper atentos, citar al paciente seguido, pedirle imágenes más seguido de lo que estamos habituados y, bueno, manejar la fosfatasa alcalina, las proteínas, el hematocrito, la albúmina, la LDH, otros parámetros que no manejamos en los pacientes sensibles a castración. Exactamente. Pero sí está el riesgo de que caiga, yo lo puse en el slide, cuando antes de tomar la decisión hay que saber que hay resistencia primaria a las 2 nuevas hormonas que se usan. ¿Sí? Excelente, Y gracias. capaz que uno con esa resistencia primaria ya pensó en pacientes progresados a docetaxel, o sea que ya vienen con alto volumen y mal pronóstico de entrada, porque el paciente que uno empieza con docetaxel en sensibilidad a hormonas es el paciente el peorcito, el que uno le dice, bueno, este es el que peor va a andar. O sea, ese paciente cuando progresa ya tiene un tumor con mucho volumen, que ya los taxanos no han hecho mucho, y bueno, hay que verlo, tenerlo en cuenta, sí. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, me parece que estamos, ¿no es cierto, Fer? Ya damos estamos llegando. Mucha gente y realmente excelente. Vuelvo a reiterar, Diego, y a todos los participantes por haber ingresado y vos, Diego, por la excelente charla. Bueno, nos vemos siempre. Gracias por invitarme. Y gracias a la gente de Bayer también por invitar a que esté acá. Por supuesto, la gente de Lea. Exacto. Miguel, un abrazo. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar. Nos volvemos a encontrar en 14 días, ya llegando ya a la penúltima charla del curso. Y bueno, gracias por estar. Y Diego, nuevamente, ya te exprimimos suficiente. Así que anda a descansar y anda a jugar a la Play con tus hijos. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos.